Planeta de Naciones. Internacionales. Comencemos este recorrido con la agencia France Press. Mientras los socorristas iraníes recuperaron ya este lunes por la mañana los cuerpos del presidente de Irán, Ebrahim Raisi, y de los otros 8 pasajeros del helicóptero que se estrelló la víspera en el noroeste de Irán, el gobierno descarta una crisis política. Raisi será previsiblemente sustituido por el vicepresidente primero, Mohammad Mokber, hasta la elección del nuevo mandatario en un plazo de 50 días, como establece la Constitución. El gabinete iraní, presidido por el propio Mokber, aseguró que no habrá problemas en la administración. Irán anunció que convoca elecciones para este 28 de junio, lo informaron medios estatales, luego de la muerte del presidente Ebrahim Raisi en un accidente de helicóptero. Por cierto que el presidente qatarí Mohammed Al Thani lamentó la muerte del presidente de Irán. En primer lugar, quisiera ofrecer mis condolencias al pueblo iraní por el fallecimiento del presidente de la República y del ministro de Asuntos Exteriores, así como de la delegación que les acompañaba en el accidente. Que Alá Todopoderoso les acoja. Pero también en la agencia France Press leemos que el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, tenía, cito, las manos manchadas de sangre. Eso lo declaró este lunes John Kirby, portavoz de la Casa Blanca, al margen de que el gobierno de Estados Unidos haya ofrecido sus condolencias por el fallecimiento en un accidente de helicóptero. Pues bueno, ya hay fecha para esa elección presidencial, 28 de junio, lo definió el propio Parlamento. Según la agencia estatal iraní de noticias, IRNA, los candidatos pueden inscribirse del 30 de mayo al 3 de junio y la campaña electoral se va a desarrollar del 12 de junio hasta la mañana del 27 de junio. Para hablar sobre ello, hemos querido invitar al doctor Antonio Rodríguez Iturbe, abogado, quien fue embajador en Australia, en Nueva Zelanda, profesor de historia en la Universidad de Monte Ávila. Embajador, ¿cómo está? Qué gusto saludarle. Feliz día. Muchísimo gusto, Román. Un gran gusto saludarlo nuevamente. A ver, ¿qué hipótesis de lo que hemos podido leer, doctor Iturbe, Rodríguez Iturbe, qué hipótesis se está manejando ante el fallecimiento del presidente Raisi? Porque no es una, ¿eh? Sí, hay varias hipótesis, digamos, en principio la más creíble hasta el momento y la que se ha inclusive difundido a través de las autoridades oficiales iraníes es que muere en un accidente no provocado por nadie realmente en la provincia iraní de Azerbaiyán, donde venía pues de inaugurar una represa conjuntamente con el presidente de Azerbaiyán. Ahora ciertamente deja un vacío Ebrahim Raisi porque era el hombre próximo a sucederlo, a suceder a Khamenei en el cargo como líder supremo, ciertamente, y además era el protegido de él. Es un hombre que inicia realmente su carrera como un joven revolucionario, ciertamente, en las protestas que condujeron al derrocamiento del Shah de Irán en 1979, y eventualmente elegido después como vicefiscal de Teherán, y va a participar allí justamente pues por eso fue llamado en 1988, lo llamaron el carnicero de Teherán, inclusive por participar justamente en las ejecuciones de miles de detenidos políticos que había en aquel momento, ¿no? Posteriormente, con la ayuda ciertamente del clero duro, de la línea dura, porque Raisi era de la línea dura musulmana, va a escalar posiciones hasta ser eventualmente fiscal y hasta ser eventualmente el jefe del Poder Judicial y por último prácticamente el presidente de la República en el 2021 tras ganar las elecciones que fueron bastante controladas, por cierto, porque no se le permitió a su rival Rouhani, en otras palabras, participar igualmente, que era el que había ganado precedentemente esas elecciones, ¿no? ¿Nos puede describir, embajador, cómo es el sistema político iraní? Como el sistema político iraní implica eventualmente que hay dos personajes, digamos, principales allí. Uno es el líder supremo, que es el Ayatollah Khamenei, y el otro sería, en segundo lugar, el presidente de la República, que sería el presidente de la República iraní, que sería, o que fue hasta hace pocos días, ciertamente, el señor Raisi. Ahora bien, quien tiene la última palabra siempre en las decisiones políticas allí es el líder supremo. Hay una especie de división ciertamente en ese campo, ¿no? El presidente se ocupa de las cosas internas, pero quien tiene la última palabra es realmente el líder supremo. Ese líder supremo se elige realmente a través de una asamblea de expertos.
que están compuestas por aproximadamente 80 personas, en las cuales eventualmente en un plazo, en este caso de 50 días máximo, de acuerdo con la ley iraní, tienen la obligatoriedad de nombrar nuevamente a un presidente de la República dada la muerte de Raisi, siendo Raisi considerado ciertamente como el sucesor natural de Jamenei. Se presenta un vacío ahí de quién va a ser realmente el futuro presidente de Irán. Se menciona y eventualmente el futuro líder supremo, ciertamente después de la muerte o cuando ocurra la muerte de Jamenei, que ya tiene 85 años de edad. Uh-huh. Ahora se piensa, tras la muerte de Raisi, que hasta ahora el natural heredero sería el propio hijo de Jamenei, ¿no? Sí. Ahora, siendo que los ayatolás son ese poder religioso, es decir, el líder supremo, el poder detrás del poder político, también alguno dice, bueno, lo más probable es que se postule, gane y termine asumiendo el actual presidente encargado, es decir, el vicepresidente Raisi, el presidente del Parlamento. ¿Cuáles son las figuras hoy a tomar en cuenta? Las figuras a tomar en cuenta son una sería el hijo de Jamenei. Exacto. La otra figura a tomar en cuenta sería ciertamente el que hasta hace poco, hasta la muerte de Raisi, era el primer vicepresidente encargado, uh-huh. Que ciertamente participa igualmente de la línea dura, ciertamente, que ha tenido Irán durante todos estos últimos años, ciertamente, y que además trajo como consecuencia esa tremenda revuelta que ocurrió en el año del 2022 tras la muerte de esta joven iraní kurda, sí. Amini, por sí. no usar el hijab debidamente, pues que murió bajo la custodia policial, y a lo cual Raisi describió únicamente como un incidente uh-huh. que había ocurrido allí en esa ciudad, pues lo que realmente motivó todavía más el descontento ciertamente entre la gente joven, sobre todo de Irán, que eran más moderados y reformistas, ¿no? Los cuales están controlados uh-huh. en los actuales momentos. Llama la atención lo distintas que son las reacciones en el mundo. Bueno, por una parte, como hemos escuchado hace un instante, el presidente catarí lamentando la muerte del presidente de Irán. Por otra, el portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, diciendo que tenía las manos manchadas de sangre. Señales de duelo en Irán, pero también gente que regaló caramelos y lanzó fuegos artificiales. De todo. Así es, de todo, sí señor. Hay una situación realmente en este momento en Irán delicada, porque el vacío de poder que deja Raisi puede ser ocupado en principio por gente de la línea dura que tiene el apoyo de Jamenei, pero por otro lado también hay mucho descontento interior que podría llevar nuevamente a gente moderada como Rouhani, que ocupó la presidencia años más tarde, ¿no? Años anteriores, perdón. Claro. Embajador, siempre un gusto escucharle y tener el privilegio de que nos acompañe en el programa. Muchísimas gracias. Gracias a usted, un placer. Feliz día. Antonio Rodríguez Iturbe, abogado, fue embajador en Australia, en Nueva Zelanda, profesor de historia en la Universidad de Monte Ávila. 6:56 minutos de la mañana. Bueno, vamos a hablar de otros temas. El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, solicitó orden de detención contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, el ministro de Defensa Yoav Gallant y 3 líderes de Hamas. Los crímenes incluyen inanición de civiles como método de guerra, los cuales han causado un gran sufrimiento y serios daños a los organismos y a la salud de ellos, así como asesinato y ataques directos intencionales contra la población civil. Ahora leemos también en EFE que el secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, calificó este lunes de vergonzosos esos pedidos de arresto presentados por el fiscal de la Corte Penal Internacional contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y su ministro de Defensa, y dijo que podría amenazar los diálogos para un cese al fuego. Por otra parte, vamos a Rusia. El ministro de Interior de ese país incluyó al presidente de la Corte Penal Internacional, Piotr Hofmansky, en su lista de personas buscadas. Moscú ha tomado represalias contra la Corte Penal Internacional desde marzo, cuando éste introdujo una orden de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin y la comisionada rusa para los derechos del niño, María Lvova-Belova. El ente de justicia internacional acusa a Putin de trasladar ilegalmente niños ucranianos a Rusia. Vamos a Ucrania. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, considera virtual y urgente encontrar la forma de utilizar los activos rusos congelados en países occidentales para ayudar a Ucrania, un tema que estará en el centro de la reunión de finanzas del G7 esta semana, lo tiene France 24. Y en la agencia France Press nos tiene que cae la popularidad de Zelensky. La aprobación del presidente de Ucrania baja de 90% a 69%. Los ciudadanos
parecen cansados de la guerra que, pese a los reclutamientos, no vislumbra un final. Rusia aprovecha para hacer campaña pidiendo elecciones en Ucrania. Y Mundo UR, salimos de allí. Presidente del gobierno español Pedro Sánchez aseguró que declaraciones de su homólogo argentino Javier Milei en su contra no representan los valores de la sociedad sudamericana. Por eso quiero decir que soy plenamente consciente de que quien ayer habló no lo hizo en nombre del gran pueblo argentino. Por eso hemos pedido al actual presidente del Gobierno de la República de Argentina una rectificación pública y, en consonancia, la respuesta del Gobierno de España será acorde a la dignidad que representa la democracia española y a los lazos de hermandad que unen a España y Argentina. Hablando de Sudamérica, France 24 tiene que 4 personas murieron, entre ellos 2 policías, y por lo menos 7 resultaron heridas este lunes en diferentes ataques de las incidencias de la extinta guerrilla FARC en el suroeste de Colombia, según informaron las autoridades. Y el presidente de ese país, Gustavo Petro, reemplazó este lunes al comandante del ejército, el general Luis Ospina, cuestionado por el deterioro de la seguridad en el suroeste del país y envuelto en investigaciones por supuesto uso ilegal de los servicios de inteligencia. Petro y el ministro de Defensa, Iván Velásquez, han designado al mayor general Luis Emilio Cardoso Santamaría como nuevo comandante del ejército, según un comunicado. Y hay 2 notas más. CNN nos tiene que la tripulación del carguero que se estrelló contra el puente de Baltimore lleva 2 meses incomunicada a bordo del barco. La tripulación de 21 miembros del Dali ha estado confinada en el barco desde el 26 de marzo y probablemente tendrá que permanecer a bordo en el futuro cercano, según dijo la empresa gestora del barco. Y France 24 tiene que Microsoft presentó este lunes una nueva categoría de ordenadores que traen herramientas de inteligencia artificial generativa incorporadas ya directamente al sistema operativo Windows para ayudar a los usuarios. Este titular de France 24. Rápidamente, los deportes. La gloria de competir. Deportes. Con Román Losinski. AFP nos tiene que Liverpool confirmó este lunes que su nuevo entrenador será el neerlandés Arne Slot, de 45 años, para suceder a partir de la próxima temporada a Jürgen Klopp, quien se despidió de Anfield a lo grande el domingo en el cierre de la Premier League. En Mundo UR leemos que una gran cena con unos 250 invitados en un elegante restaurante junto a los Campos Elíseos marcó la noche de este lunes la despedida de Kylian Mbappé de la capital francesa tras anunciar que no seguirá en el Paris Saint-Germain. Luego Ronaldo, presidente y máximo accionista del Real Valladolid, 82% tiene, ha rechazado una oferta de 28,7 millones de euros realizada por la empresa constructora Inexo para la compra de 66% de las acciones que posee. También en Mundo UR leemos que Rafael Nadal llegó este lunes a las pistas de Roland Garros para iniciar sus entrenamientos con vistas a su participación en el Torneo de París, uno de sus certámenes favoritos, donde cuenta con un récord de 14 victorias. Hola, ¿qué tal? Saludó un sonriente Nadal a una cámara oficial del torneo mientras se bajaba de una camioneta y descargaba su equipo de entrenamiento, según mostró Roland Garros a través de sus redes sociales. Y la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis, la ITIA, comunicó este lunes la suspensión de por vida del juez de silla venezolano Armando Velardi por 26 quebrantamientos del Código Anticorrupción. 7:01 minuto de la mañana. ¿Qué vamos a tener luego de la pausa? Pues una conversación con el presidente de Fede Cámaras, Adán Celis. Bueno, ya se sabe la tasa que pagarán las empresas privadas para el fondo de pensiones, 9%. Hay un comunicado que se hizo público hoy recién, muy temprano en la mañana, a cargo de Fede Cámaras. De eso vamos a estar conversando. Y luego tendremos nuestro segundo día de este seriado sobre esas consultas médicas que estamos dejando y pasa el tiempo y que se nos puede complicar. Ayer, odontología. Hoy, ginecología. 7:02 minutos de la mañana. Vamos a la pausa con algo de buena música. Nora Jones y Sunrise. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.